Entonces, pues damos inicio a esta charla que vamos a hablar respecto a lo de las encías sangrantes. Para poder entender esto, pues obviamente hay que tener claridad cuáles son las causas o cuáles son los orígenes que pueden desencadenar el sangrado de las encías. Entonces, cuando hablamos del sangrado de las encías, pues básicamente nos estamos refiriendo a la afectación que se puede llegar a ocasionar básicamente en dónde, en los tejidos de soporte del diente. Entonces, para ello, pues tenemos que saber cuáles son los tejidos de soporte en el diente. Entonces, acá les voy a proyectar alguna imagen de lo que tiene que ver con los tejidos de soporte que efectivamente le están rodeando y le están dando apoyo al diente. Entonces, en este caso, creo que ahí me están viendo ya la imagen. Entonces estamos viendo que el diente básicamente está conformado y anatómicamente por lo que sería la corona y lo que sería la raíz. Pero cuando hablamos de los tejidos de soporte, estamos hablando de los tejidos que los circundan o le dan apoyo al diente. Entonces, esos tejidos que le dan apoyo al diente, pues básicamente podemos decir que se le llamarían los tejidos periodontales. Entonces, los tejidos periodontales están conformados básicamente por el hueso, ¿cierto? Por el ligamento periodontal, que son las fibras que se encuentran rodeando a partir del cuello del diente en toda la extensión de la raíz, de en los tres tercios, tercio cervical, tercio medio, tercio apical, en el contorno del interior de las raíces, y ese sería el soporte que le daría al diente, ¿no? Básicamente a la raíz. Eso sería en primera instancia lo que sería el ligamento. 2 segundos por acá. Sí, por acá me preguntan por el link de asistencia, ya lo solicité, estoy esperando que me lo envíen y ya se los facilito. Muchas gracias por acordarme. Bueno, entonces efectivamente estamos hablando en primera instancia del ligamento periodontal. Acá pues estamos viendo el espacio, aunque la configuración del ligamento no está tan claro acá. Sí, pero ya vamos a ver otra imagen. Acá pues me sirve bastante para ver otro de los tejidos de soporte importante que es el hueso alveolar, ¿cierto? El hueso alveolar es este tejido duro que básicamente, bueno, en este caso esta imagen pues ya está con una afectación periodontal, no es anatómicamente lo más sano. Entonces tenemos el ligamento, el hueso, el cemento que está recubriendo la raíz desde donde empieza la raíz como tal, que es acá la línea melocementaria. Aquí vemos la división entre el esmalte, que es el tejido que recubre la corona, y acá ya nos empieza a rodear el tejido de la raíz, que es el cemento. Entonces, permítame, voy a buscar una imagen que no nos tenga patología para que efectivamente lo podamos ver desde un principio de tejidos periodontales sanos. Bueno, esta imagen pronto nos puede servir de pronto para ambientar un poquitico más lo que tiene que ver con los tejidos periodontales. Veamos acá. Aquí vemos la configuración de los tejidos periodontales, en este caso de lo que es el ligamento periodontal, que es un tejido elástico que efectivamente pues nos va a dar como efectivamente el anclaje y una elasticidad al diente dentro del alvéolo. ¿Cómo así una elasticidad? Que básicamente el diente no está totalmente adherido ni totalmente pegado al hueso. Efectivamente existe este tejido entre el hueso y la raíz como tal, que es el ligamento periodontal, que son unas fibras elásticas como unos tendones. ¿Listo? Ok, entonces, y acá pues básicamente pues repasamos nuevamente lo que es el hueso alveolar y el hueso alveolar pues lo tenemos a nivel de la parte más superior del hueso que se llama la cresta alveolar, que básicamente y anatómicamente pues su punto de referencia es la línea melocementaria. Entonces cuando hablamos fisiológicamente sano de un diente, pues tenemos que ver que efectivamente el hueso, aunque obviamente este tejido, el hueso y el ligamento periodontal, pues no lo vamos a ver a simple vista. Entonces, obviamente tenemos Profe, que no mirar. se le escucha bien. 2 segundos. Ahora Ahí, sí. ok, vale. Entonces, ¿hasta dónde me escucharon más o menos?
Bueno, vuelvo y repito. Entonces, dentro de los tejidos periodontales, efectivamente, el hueso que está a nivel de la cresta ósea, o se le llama la cresta ósea, y básicamente está a nivel de la línea amelocementaria. ¿Y la línea amelocementaria cuál es? Pues es la parte donde se divide la corona y donde empieza la raíz. Entonces, de acuerdo a la imagen que veíamos anteriormente, de aquí para arriba estaría recubierto el diente por esmalte y de aquí para abajo pues estaría cubierto de cemento. ¿Listo? El cemento que efectivamente hace parte de la raíz, las fibras del ligamento periodontal, el hueso alveolar y como cuarto tejido que tenemos pues sería la encía. ¿Listo? Que la encía nos tapiza. Clara y evidentemente, pues estos tejidos no los podemos ver a simple vista para poder evidenciar una patología, pues que no sea evidente como una enfermedad, una periodontitis, que ya vamos a ver qué sería la periodontitis. Entonces, básicamente hay que conocer los tejidos periodontales o los tejidos que le dan soporte al diente. Entonces, repasamos de nuevo el hueso alveolar, las fibras del ligamento periodontal, el cemento que me tapiza, me recubre la encía, perdón, la raíz como tal, y la encía que me está tapizando todo este complejo. ¿Listo? Aquí pues vamos a ver otra imagen. ¿El audio cómo está? ¿Se escucha bien? Sigamos. Entonces acá básicamente en el molar pues repasamos que en este caso pues las fibras del ligamento periodontal vemos el espacio pero no es tan notorio como en la imagen que vimos anteriormente. Nuevamente el hueso alveolar y su parte más elevada que sería la cresta alveolar, las fibras del ligamento periodontal que nos insertan y efectivamente como les decía le da cierta elasticidad. Eh, el diente como tal estaría como en una cama elástica. ¿Por qué? Porque efectivamente este tejido, en este caso el ligamento periodontal, le da cierta elasticidad ante los choques masticatorios. Entonces decíamos, básicamente cuando veíamos el tema, que efectivamente cuando mordemos, no sé, arroz y nos sale la típica piedrita, entonces efectivamente pues el diente se comprime de alguna manera ejerciendo fuerza sobre las fibras del ligamento periodontal y efectivamente pues como que rebotase en esas mismas fibras, ¿no? Porque si efectivamente estuviera absolutamente anclado, pues se generaría una fractura a nivel del hueso. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora bien, vamos a ver también, en este caso, eso sería lo que se vería de forma fisiológicamente normal o sana. Entonces, vamos a ver cómo se vería fisiológicamente y sano lo que sería la encía. Entonces, vamos a ver la configuración de la encía. Entonces veamos acá la configuración de la encía. Entonces tenemos la encía, que efectivamente sería el cuarto tejido que nos está tapizando todo el complejo periodontal. Entonces en este caso tenemos la encía, que básicamente la encía pues es como el tapete de todo ese complejo. Y efectivamente la encía pues se divide en varios sectores, en varias porciones. Entonces básicamente aquí tenemos la encía libre, que es todo este festón que me está rodeando la parte cervical de la corona y como vemos en este corchete tiene un espacio fisiológicamente de 2 milímetros por donde efectivamente, como su nombre lo indica, es encía libre, está superpuesta. Si cogiéramos aire, pues efectivamente con la jeringa triple, pues básicamente eso se levantaría porque efectivamente está sobrepuesta, no está totalmente adherida. Entonces, efectivamente, ese espacio fisiológico de la encía libre, pues efectivamente, pues está diseñado para que perfectamente penetre lo que sería la seda dental. ¿Listo? Al penetrar la seda dental, pues hace su trabajo que hacer su limpieza en el recorrido, pues básicamente de la parte más cervical y superior hacia la parte más inferior e interproximal, como en este caso. Entonces, básicamente, esa sería la configuración de la encía libre en todo el contorno de la parte coronal de los dientes. Eso sería ese festón de 2 milímetros. Igualmente tenemos acá entre los dientes una configuración de forma triangular o piramidal que sería la encía interproximal. Efectivamente, al utilizar la seda dental, pues nos va generando fisiológicamente un espacio que nos da ese aspecto como triangular entre los dos dientes. ¿Listo? Posteriormente tenemos lo que sería la encía, encía adherida, que como su nombre lo indica, está tapizada, está adherida, está pegada a lo que sería el hueso. Y
Después de esta franja, hacia la parte superior tenemos lo que sería la mucosa alveolar, que es un tejido más lábil, más delgado, que efectivamente pues se nota su vascularización y su irrigación por todo su anatomía y básicamente es lo que tapiza el cachete de forma interna, ¿no? Entonces, eso sería básicamente lo que tendría que ver con la parte anatómica del, de lo que son los tejidos periodontales. De igual forma, también existen una serie de afectaciones que efectivamente pueden llegar a acarrearse, que en este caso lo que sería la placa bacteriana. Entonces, efectivamente, las principales causas que pueden llegar a generar el sangrado es la acumulación de, básicamente, en primera instancia, lo que sería la materia alba, que serían los residuos de alimentos, y posteriormente, pues ya después de unas horas, pues se irá a convertir en placa bacteriana. La placa bacteriana, pues como ya lo hemos visto, pues efectivamente se puede denominar de placa blanda en placa dura. ¿Listo? En la cual, pues efectivamente la placa blanda es que tiene pues pocas horas de formación en boca y la placa bacteriana calcificada o sarro o cálculo efectivamente pues ya tiene un tiempo aún mayor en boca. Y por consiguiente, pues su consistencia va a ser mucho más dura, mucho más aferrada hacia las estructuras del diente. Efectivamente, esto como que nos taponara o como cuando utilizan silicona para pegar los vidrios, efectivamente taponaría efectivamente la libre circulación de los microorganismos cuando efectivamente se está cepillando o se utiliza la seda dental y podría obstruir eso. Por consiguiente, cuando hay bacterias, hay restos de microorganismos, al no ser liberados, obviamente entran en un proceso de descomposición. Cuando algo entra en proceso de descomposición, genera gases y esos gases, pues efectivamente pueden generar inflamación. Entonces, básicamente, esa inflamación, pues es el aspecto que le puede llegar a acarrear a los dientes, perdón, al tejido periodontal. Y efectivamente, pues se va a generar una acumulación de sangre. Entonces, como pues siempre les he dicho y les dije la vez anterior, pues efectivamente, al no ser retirados, pues va a producir un sangrado. Entonces, básicamente ahí está pues la excusa del paciente cuando efectivamente pues dice que o argumenta no utilizar la seda dental. ¿Por qué? Porque según él pues le sangra las encías, pero obviamente todo causa tiene una consecuencia. Entonces, efectivamente, ¿por qué él sangra las encías? Pues básicamente porque no se tiene pues una costumbre fisiológica de estar limpiando el surco gingival. El surco gingival es la parte que vimos donde penetraba la seda dental. Vamos a ver por acá. Espérese a ver si no se me perdió. Creo que la dejé por acá seleccionada. 2 segundos. Veamos acá. Bueno, entonces tenemos lo que sería el surco gingival. Entonces, acá, por lo menos en esta imagen que estoy aquí con la manito, tenemos este espacio que está separando el diente de la encía, se le llama el surco gingival. Es ese espacio que efectivamente dijimos que estaba con una franja de 2 milímetros, que efectivamente la encía está superpuesta. Y básicamente, si ustedes observan acá en esta imagen, pues se ve algo sangrante, mientras que en este caso la sonda periodontal, que es el instrumento que se utiliza para ver la pérdida de inserción o qué tan afectado puede estar los tejidos a nivel periodontal, pues efectivamente pues penetra allí. ¿Listo? Entonces, efectivamente, si hay un sangrado, pues quiere decir que efectivamente ya hay una descomposición de bacterias allí. Si observamos esta imagen que está acá, efectivamente estamos viendo la sonda periodontal, el cual en este fondo del surco gingival, ¿cierto? En la separación, si insertamos el instrumento, bien sea por una parte que es cónica o la otra parte que puede ser plana, igual va a ser en forma milimétrica, lo cual nos querrá indicar que efectivamente si la sonda periodontal penetra un espacio superior a 3 milímetros, querrá decir que efectivamente, bueno, hasta 3 milímetros es fisiológicamente normal.
Cuando efectivamente ya supera los 4 milímetros de profundidad, pues ya quiere decir que estamos ante una periodontitis. ¿Qué quiere decir una periodontitis? Que se pueden estar perdiendo los tejidos de soporte en el diente. ¿Estamos? Entonces, efectivamente, los tejidos de soporte es como cuando el gorgojo acaba con la madera, se la va como carcomiendo. Entonces, en este caso, vamos a ver que efectivamente se va a ir perdiendo soporte y se le va a llamar una reabsorción ósea. Veamos en esta imagen, en el caso de la sonda periodontal, ya vamos a ver que la encía debería estar a nivel de la línea melocementaria. Pero efectivamente veamos acá el espacio que ya se ha ido perdiendo, ya se ha ido disminuyendo. Entonces vamos a ver aquí otra imagen en la cual vamos a ver la afectación periodontal. Entonces veámoslo de forma progresiva en este esquema. Veámoslo acá. Entonces, básicamente aquí veríamos pues un sondaje normal, vemos la cresta alveolar, la encía, ¿cierto? Entonces vemos que efectivamente la sonda periodontal, pues lo fisiológicamente normal es hasta 3 milímetros. Aquí ya empezamos a ver una afectación a nivel de la cresta ósea, ya empezamos a ver la encía de un color más brillante, más intenso. ¿Por qué? Pues por la acumulación de sangre que ha generado la descomposición de los restos alimenticios allí. A medida que avanza, pues ya se puede llegar a convertir en una periodontitis que puede ser reversible o que puede ser irreversible. Cuando es reversible es cuando de pronto pues podemos restaurar el nivel de los tejidos o demás a través de tratamientos como una de tartraje o una profilaxis, ¿cierto? Pero ya cuando efectivamente se ha ido perdiendo hueso o reabsorbido el hueso, pues ya vamos a ver que efectivamente el hueso se va ido perdiendo en altura. Entonces, efectivamente, el paciente va a notar que los dientes se le van a ver más largos. ¿Y por qué? Porque efectivamente ha ido progresando la enfermedad periodontal hasta ir perdiendo el soporte, como en este caso de los huesos. Entonces veamos acá a nivel de gráfica. Esta gráfica, vamos a ver acá cómo efectivamente se ve la disposición del diente. Entonces, efectivamente, como les decía, veamos acá, como ya conocemos claramente la disposición de los tercios, en este caso bien sea coronales o bien sea cervicales. Si esta es la línea melocementaria, bueno, acá está más notoria, acá también, pues vamos a ver que la encía tendría que estar como a esta altura y veamos lo que se ha ido perdiendo. Entonces, efectivamente, el diente. En ese caso, como lo vemos ahí, pues el diente como tal tiene un buen aspecto, se ve brillante, se ve en términos general limpio, pero entonces esa es de pronto pues el principal desconocimiento que tienen los pacientes, que efectivamente que si el diente no tiene caries está sano, ¿no? Pero hay otras afectaciones que efectivamente radican de los tejidos de soporte, porque efectivamente no hay una buena instrucción, no se le indica efectivamente que se deben utilizar aditamentos, como son las sedas dentales, los cepillos interproximales y demás, que efectivamente nos pueden ayudar para evitar la acumulación de placa bacteriana sobre los tejidos de soporte. Veamos acá otra imagen en la cual estamos viendo ya de forma radiográficamente hablando. Veamos acá. Entonces, veamos acá. Radiográficamente hablando, veamos, comparemos las dos imágenes. En este caso estamos viendo uno de dientes posteriores superiores, en los cuales radiográficamente pues estamos viendo acá el hueso, que el hueso pues se encuentra a una altura pues normal, ¿sí? O aceptable. Mientras que acá pues estamos viendo que el hueso, veamos acá la configuración del hueso, miremos acá, que efectivamente se está anclando casi de un tercio apical. Por consiguiente, los dientes perfectamente pueden estar sanos, sin caries, pero periodontalmente, pues, si vemos acá, pues no se está sosteniendo absolutamente, pero es de nada. Entonces, básicamente, se pueden estar perdiendo dientes por una pérdida, una periodontitis que puede ser generalizada, avanzada, o por diferentes causas, ¿no? Pero básicamente tiene que ver con la parte de la higiene. Volvamos acá a la imagen, 2 segundos.
Bueno, aquí vamos a invitar con otras imágenes que tenemos. Entonces, básicamente, pues teníamos que la bacteria principal de la boca es el Streptococcus mutans. Y efectivamente, pues la placa bacteriana puede tener un color pues pálido que efectivamente puede ser de fácil remoción a través del uso de la seda dental. De igual forma también tenemos una placa bacteriana que se le puede llamar de acuerdo a su ubicación o localización como supragingival o subgingival. Cuando hablamos de supra, ¿a qué nos referimos? Que efectivamente supra querrá decir que está arriba. ¿Arriba de quién es la referencia? Arriba de la encía. Cuando se encuentra por debajo, pues podemos decir que es a nivel subgingival. Entonces veamos por acá que había una imagen en la cual era notoria acá. Veamos acá la placa bacteriana, en este caso calcificada, que se ve a simple vista, porque anatómicamente está arriba de la encía, nos está tapizando y efectivamente pues nos está dando un aspecto pues mucho más brillante. Y por consiguiente pues estaría, si esta parte se encuentra a ese nivel, quiere decir que de ahí para abajo pues obviamente hay mucho más placa. Entonces en este caso, esta que es de fácil observación, pues le vamos a decir una placa bacteriana supragingival porque está arriba de la gingiva o de la encía y subgingival, pues efectivamente se encuentra por debajo. Entonces, dependiendo que la placa bacteriana sea dura o sea blanda, pues efectivamente pues podemos tener diferentes tipos de mecanismos para poderla eliminar. Entonces, básicamente, si es una placa bacteriana blanda, pues con el uso de la seda dental, pues y el cepillado puede ser suficiente, pero cuando la placa bacteriana ya está calcificada, pues efectivamente pues vamos a requerir un proceso un poco más invasivo, como sería el proceso del de tartraje. 2 segundos. Bueno, sigamos acá. 2 segundos que tengo que revisar acá a ver si ya me enviaron lo del enlace ese, que está el momento que no me lo han enviado. Nada de nada. Bueno, entonces efectivamente lo que estábamos diciendo, entonces la placa bacteriana supragingival y subgingival. Cuando hablamos de la placa bacteriana supragingival, pues como dijimos, pues podemos tener varios mecanismos para la eliminación de la placa bacteriana calcificada dura, como una puede ser el uso de curetas de tipo manual, que son instrumentos cortopunzantes, como las veces de un cuchillo, en el cual pues tiene una parte cortante, que efectivamente pues utilizando movimientos de palanca pues nos pueden ayudar a fracturarlo. Otro de los procedimientos es un detartraje de forma rotatoria o con conocido escáner. Creo que ya pues efectivamente en su momento pues ya vimos eso y efectivamente pues creo que lo conocemos. De igual forma pues voy a buscar algunas imágenes de lo que tiene que ver con el ultrasonido y el cavitrón. 2 segundos. Bueno, en ese momento me acaban de enviar el link, entonces se los voy a enviar para que por favor lo diligencien a través del chat del Zoom. ¿Ya vieron el enlace, por favor? Listo, perfecto. Entonces, por acá me confirman que sí, entonces por favor lo diligencian para que quede el registro de cada persona. Bueno, ¿dónde era que iba? Entonces, efectivamente, el detartraje, pues podemos tener varios mecanismos. Entonces, acá tenemos dentro de los aparatos que podemos utilizar, básicamente tenemos es el escáner y el cavitrón. En este caso, pues aquí tenemos una imagen
diferenciadora de las dos, en los cuales efectivamente el escáner es un equipo rotatorio porque se inserta, se fija, se ancla a la bandeja porta instrumentos de la unidad ontológica. Por consiguiente, va a funcionar con aire y efectivamente con agua. Entonces, tiene una especie de garfio, por decirlo de alguna forma, en la cual, pues, efectivamente insertamos cada una de las puntas con su correspondiente llave. ¿Listo? Entonces, en la bandeja donde conectamos la pieza de alta, el micromotor, el contraángulo, ahí es donde podemos efectivamente asegurar lo que sería el escáner. Y tenemos el otro que es el Cavitron. Entonces, el otro pues hace la misma función, pero tiene una mayor potencia. ¿Listo? Entonces, básicamente funciona con vibraciones ultrasónicas de mayor potencia y efectivamente pues tiene una mayor fuerza. Efectivamente, este equipo es de forma independiente, no va atado a la bandeja porta instrumentos, tiene que tener una conexión de agua independiente para que efectivamente pueda hacer su trabajo. Y el otro equipo, los otros instrumentos son las cubetas. Bueno, entonces tenemos los que serían las cubetas, tenemos unas cubetas que pueden ser universales, otras conocidas las de Grace, que como vemos acá, pues vamos a ver que tiene una configuración numérica, porque pues efectivamente la anatomía de los dientes no es exactamente igual si hablamos en sentido mesodistal. Cuando hablamos de mesodistal, o sea que estamos hablando en dirección horizontal, estamos hablando del ancho del diente. Todos los dientes no tienen el mismo ancho, por consiguiente, pues vienen diseñadas de tal forma que efectivamente se puedan acomodar en la anatomía. Entonces, a ver si esta tiene mejor detalle, si esta de pronto tiene mejor detalle. Entonces vamos a ver en este caso cureta 1 2 que efectivamente aquí su parte activa es un poco más angosta, un poco más corta, pues porque la circunferencia de los dientes anteriores pues, no es muy ancha y efectivamente se ajusta. A medida que vamos avanzando en la numeración de las curetas, pues efectivamente pues va a tener una configuración un poco más compleja, en este caso puede ser un poco más curva, ¿cierto? Y efectivamente pues puede abrazar de mejor forma a los dientes, ¿listo? Entonces, eso sería de forma manual con las curetas, de forma rotatoria con el escáner y de forma ultrasónica con el Cavitron, ¿listo? Otro de los mecanismos, en este caso, cuando tenemos la placa bacteriana calcificada, o en este caso, cuando tenemos la placa bacteriana blanda, pues tenemos lo que sería la profilaxis. Cuando hacemos la profilaxis, pues efectivamente vamos a utilizar lo que sería el micromotor, el contraángulo y lo que ya creo que todos sabemos que se requiere para el correspondiente procedimiento. ¿Qué otra cosa podemos hablar? Bueno, ya hablamos de las generalidades, veamos acá otro tipo de configuración de la encía. La vuelvo a compartir. Entonces, efectivamente, pues acá nos dice que la tejida es un tejido fibroso. Veamos el aspecto, se ve bastante sano, pálido. Pues algunas personas dicen que color rosado, pero pues efectivamente, pues eso depende también de la raza, porque obviamente una persona de tez afro, pues no va a tener, pues efectivamente una encía rosada, ¿no? Entonces efectivamente va a ser como tatuada, a veces como morada o bastante oscura. Entonces veamos acá nuevamente cómo se empieza a deformar el tejido periodontal básicamente por la encía por la acumulación de placa bacteriana al interior de las surcos gingivales y puede llegar a empezarnos a generar lo que son las bolsas periodontales. Veamos acá otra de las imágenes que podemos ver a medida de cómo avanzando la periodontitis gracias a la acumulación o a la adherencia de placa bacteriana que puede ser en este caso calcificada, ¿no? O dura. ¿Qué otra cosa? Pues también es importante aquí que veamos. Entonces, obviamente, pues los procedimientos que solemos hacer para evidenciar en el paciente el avance de ello, pues es básicamente lo que tiene que ver con el índice de Oleari, que lo utilizamos con unas gotas que se llaman las gotas reveladoras que contienen una sustancia llamada eritrocina que esta sustancia pues nos va a dar un contraste oscuro claro para que efectivamente pues el paciente pues pueda evidenciar más claramente pues dónde está la mayor retención de placa bacteriana. Entonces es una ayuda bastante importante para que el paciente pues pueda evidenciar dónde más debe acentuar el cepillado.
Es importante, pues, cuando estamos con los pacientes, recomendarles esto, obsequiarles, bueno, hay pastillitas que comercialmente, pues, no son muy comerciales hoy día, pero pues se economiza un poco de material porque, pues, las gotas reveladoras, pues, muchas veces se riegan y demás, entonces, pues, es más lo que se pierde que lo que realmente se utiliza. ¿Listo? Entonces, dentro de los aditamentos de higiene oral que podemos emplear, pues, básicamente, pues, tenemos lo que es la seda dental, que creo que, pues, ya lo hemos visto. Efectivamente, para evitar pues ese sangrado, pues básicamente tiene que ver con que con el constante y permanente uso de los utensilios de aseo, bien sea la seda, bien sea los enjuagues, bien sea los cepillos interproximales. Tenemos estas sedas que llaman las superfloss, los Poscar, los enhebradores, y veamos la configuración de cómo se manipularía la seda dental. Entonces, básicamente la seda dental, pues la idea es que tenemos una cantidad aproximadamente de unos 40 centímetros, los cuales pues se va insertando entre los surcos gingivales para hacer la correspondiente limpieza. ¿Qué otra cosa podemos decir? Bueno, básicamente pues ayudarse también con los aditamentos como el enjuague bucal, que efectivamente pues tenemos varios tipos de enjuague bucal, dependiendo pues sus características, pues podemos tener diferentes tipos de, de aditamentos de estos. ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿No? Bueno. No, Entonces señor. continuemos acá. Vale, perfecto. Eh, bueno, otro de los utensilios, bueno, de las técnicas que se pueden emplear también para disminuir los riesgos es efectivamente unas técnicas que hay, como en este caso la técnica de charters, que efectivamente que estamos viendo acá, que se inclina el cepillo dental de una manera tal, 45 grados, en los cuales las cerdas alcanzan a penetrar dentro del circo gingival para ayudarnos pues a acentuar un poquitico la higiene. Hay otros aditamentos, ya les voy a decir. En este caso tenemos los cepillos interproximales, que efectivamente pues, nos pueden servir para limpiar entre las partes de la encía interproximal y efectivamente pues, es muy útil, sobre todo cuando se tiene ortodoncia. ¿Por qué? Pues que efectivamente la ortodoncia pues, impide o dificulta el uso de la seda dental y por consiguiente pues es más complejo. Entonces en este caso los cepillos interproximales pues es una buena opción. Aunque pues muchas veces, desafortunadamente, los odontólogos, o en este caso los ortodoncistas, pues muchas veces omiten un poco lo que tiene que ver con la instrucción de, de la higiene y los cuidados que se deben tener para ello. ¿Listo? Entonces sigamos acá y continuamos mirando pues aquí con respecto a lo que veíamos de nuestro primer tema. Bueno. Ahora pues vamos a hablar ya habíamos hablado de la eliminación de placa bacteriana calcificada, que efectivamente nos puede llegar a generar una periodontitis, que la periodontitis pues puede ser leve, moderada o avanzada. Y tenemos el otro caso que es la profilaxis dental. Entonces en este caso la profilaxis dental, ¿qué sería? Pues la eliminación de placa bacteriana a través de equipos rotatorios como puede ser el micromotor, el contraángulo, ayudados del cepillo interproximal o bien sea la copa de caucho. Yo creo que pues en tiempo muchas veces no nos dio efectivamente siempre hablamos del cepillo de profilaxis, pero muchas veces no se nos olvida o omitimos porque pues obviamente el más comercial es el cepillo de profilaxis y el otro, bueno, creo que todos conocemos lo que es el cepillo de profilaxis, entonces tenemos gran variedad de cepillos de profilaxis, entonces en este caso conocemos el cónico, pero también tenemos cepillos de profilaxis que pueden tener terminación puntiaguda para penetrar en esas partes interproximales y pues facilitar la higiene oral. Otro de los aditamentos que pues podemos utilizar que de la misma forma nos sirve son las copas de caucho, la verdad pues no lo utilizamos mucho porque pues como les digo nuevamente no es tan comercial.
Y pues efectivamente, creo que yo siempre les indico que efectivamente el cepillo de profilaxis pues tiene una parte anatómica donde se desenvuelve mejor, como puede ser la parte de caras oclusales, donde se puede retener gran parte de placa bacteriana. Mientras que la copa de caucho pues nos puede ser de gran utilidad cuando estamos trabajando en las caras libres, vestibulares, palatinas o linguales. ¿Listo? Entonces, veamos acá la configuración de los diferentes tipos de cepillos de profilaxis y demás aditamentos que nos pueden servir para qué? Para la higiene de la placa bacteriana que puede ser blando. ¿Listo? Entonces continuemos acá con nuestro tema, nuestro módulo. Bueno, ¿qué indicaciones puede tener la profilaxis? Entonces, básicamente la profilaxis pues, nos puede servir para la eliminación de las pigmentaciones, pulir la superficie del esmalte y de cementado de aparatos de ortodoncia. Entonces, cuando a una persona le retiran la aparatología de ortodoncia, pues efectivamente el esmalte queda impregnado efectivamente del adhesivo de los brackets y efectivamente pues tiene un aspecto bastante rugoso. Entonces la profilaxis pues puede ser muy útil para ello, ¿listo? También puede decir que nos sirve para el pulido posterior al detartraje, ¿cierto? Pulido posterior al blanqueamiento o aclaramiento dental, porque el aclaramiento dental efectivamente pues se emplea ácidos y esos ácidos pueden dejar la superficie bastante rugosa, bastante áspera, ¿listo? Tenemos que nos puede servir para eliminación de pigmentaciones extrínsecas e intrínsecas. Perdón, pigmentaciones extrínsecas. ¿Alguien me puede diferenciar entre pigmentaciones extrínsecas y pigmentaciones intrínsecas? Extrínsecas, pues, las por bebidas, alimentos colorantes, cigarrillos, licor. Perfecto. ¿Alguien me puede decir lo que tiene que ver con pigmentaciones intrínsecas? Profe, son las que, no sé, se producen de pronto a raíz de algún medicamento consumido por mucho tiempo o en la maternidad. Perfecto, muy bien. Entonces, efectivamente, las extrínsecas son las que se han adquirido desde el exterior hacia el diente. Entonces, efectivamente, el exterior es lo que consume el paciente, Coca-Cola, cigarrillo, ¿sí? Tinto. Entonces, básicamente, eso pueden ser pigmentaciones extrínsecas. Y las intrínsecas son las que efectivamente eh, ocasionaron cambio de coloración del diente, ¿cierto? Cambio de coloración del diente cuando estaba en proceso de gestación en el vientre de la madre. Entonces, obviamente sabemos que el bebé, pues, es un parásito que absolutamente todo lo que está absorbiendo todo lo que consume la madre lo está absorbiendo para su formación. Entonces, efectivamente, como los cambios hormonales y demás, pues son bastante drásticos en la mujer gestante, pues efectivamente puede estar exenta a infecciones urinarias y demás, y pues efectivamente, pues le pueden estar suministrando pues tetraciclina, le pueden estar ácido fólico, hierro y demás, que efectivamente pues tienen un espectro bastante fuerte y efectivamente pues pueden llegar a afectar el tejido que le da el color al diente. ¿Qué tejido es el que le da el color al diente? ¿Me pueden confirmar? La dentina. La dentina, muy bien. ¿Qué más podemos decir de la profilaxis? ¿Cada cuánto sería lo recomendable para la profilaxis? De 6 a 1 año, 6 meses. Cada 6 meses sería lo ideal. Pero muchas veces dependiendo del tratamiento que se le está haciendo, que una persona está bastante expuesta o que simplemente se le hace un tratamiento o una sesión de tartraje o de profilaxis y no es suficiente, pues efectivamente pues su periodicidad puede ser un poco menor, ¿listo? O sea, más frecuente podría llegar a ser, ¿listo? Bueno, entonces tenemos otro que sería el índice de Oleari, Profe, que el índice. digamos, a lo que acabas de decir, que es más elocuente, cuánto, digamos, que la persona lo necesita de pronto menos del tiempo que acabas de decir de 6 meses, que es lo normal, como cuánto tiempo más o menos, cada cuánto.
Pues es que cada caso es particular, ¿no? Entonces, pues dependiendo de eso, entonces, ¿de qué nos podemos basar? Pues efectivamente del índice de Oleari, por ejemplo. Sabemos que el índice de Oleari pues nos arroja un porcentaje. Entonces, efectivamente habíamos dicho que teníamos un porcentaje, un rango que podía ser aceptable, o el otro cuestionable y el otro deficiente. Entonces, efectivamente, si tiene un porcentaje del 30%, pues querría decir que está en mayor proporción de riesgo a enfermedad periodontal y por consiguiente, pues tendría que hacerse con mayor frecuencia la profilaxis, ¿cierto? Pero lo que es también importante es que es efectivamente incentivar al paciente para que lo haga. No, no es el objetivo de que venga cada rato que se lo hagan, porque la idea es que el paciente lo aprenda y sepa exactamente cómo lo debe hacer. Entonces, pues dependiendo cada paciente, pues cada paciente es un mundo y pues efectivamente se le podría estar citando más frecuentemente. Ahora bien, cuando hacemos esto, acompañado la profilaxis de un detartraje, muchas veces el detartraje, bueno, por lo menos es mi criterio, eh, cuando el paciente periodontalmente está bastante afectado, o sea, ¿qué quiere decir? Que sangra demasiado, pues muchas veces cuando vamos a empezar el detartraje, pues obviamente va a fluir, va a sangrar, ¿cierto? Y obviamente todo eso hay que advertírselo al paciente antes, porque el paciente lo primero que va a decir es que me están cortando, ¿sí? Y no, simplemente se está drenando toda esa infección, como cuando, no sé, alguien tiene, no sé, que llega y se genera una ampolla. Una vez muchas personas llegan y se drenan la sustancia que se encuentra allí. Entonces, eso es lo que toca hacer con la encías, toca drenar. Y evidentemente eso toca advertírselo al paciente en primera instancia y hay que hacerle entender al paciente la circunstancia real de lo que puede estar pasando. ¿Listo? Entonces creo que yo les he hecho un ejemplo que es cuando les hacen el topito en el arete, que efectivamente se les infecta, se les encona, les arde y pues eso dura pues un tiempo. ¿Pero qué? Porque ya el cuerpo se empieza a adaptar al topito, a la varillita o al palito ese que le ponen, ¿cierto? Así mismo pasa con el caso de la seda dental. Entonces, si la persona lo hace con frecuencia, pues efectivamente su sangrado va a ser pues menor, ¿sí? Cada vez se va a disminuir y efectivamente pues ya llega un momento en el cual pues ya deja de sangrar. Entonces, todos esos factores pues son importantes y evidentemente pues hay que valorarlos de forma independiente. ¿Listo? Entonces, pues no se puede generalizar porque pues no es tan sencillo. Y como pues estaba diciendo ahorita, muchas veces en la primera cita sangra bastante y efectivamente el sangrado, después de que se le advirtió a la persona, nos puede dificultar la visibilidad a nosotros. Por consiguiente, pues efectivamente podemos correr el riesgo, ahí sí efectivamente al la sangre brotar o drenar, pues efectivamente nos va a dificultar la visibilidad y podemos incurrir en que de pronto sí lo podemos maltratar con las puntas del cavitrón o con las curetas o el cavitrón scaler o las mismas curetas. Entonces, pues en mi concepto yo prefiero hacerlo hasta donde la visibilidad y la contaminación me lo permitan, e inmediatamente enseñarle o instruirle al uso de la seda dental, como vimos en la gráfica de ahorita. Se le deja la tarea a la persona de que lo haga de acuerdo a la instrucción que se le ha dado. Otra de las cosas que también pues es buena para, ¿para qué? Para atenuar esto, pues es la caléndula. La caléndula pues es una mata, sí creo que es mata de hoja naranja, que efectivamente pues es de fácil adquisición en una plaza, no sé, donde vendan hierbas, y efectivamente es un excelente cicatrizante y desinflamatorio. Entonces, pues muchas veces es bueno formularle que haga infusiones con esto lo más calientico posible que lo haga, claro, acompañado de la instrucción que se le ha dado del uso de la seda. Entonces, perfectamente si la persona usa la seda y le sangra y efectivamente se hace el enjuague con la caléndula puede ayudar a cicatrizar y desinflamar de forma más rápida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le dejo la instrucción a la persona, digamos, de cita en cita, digamos, a los 8 días, tiene que hacer esta tarea y tiene que hacer unos muchos que no tengo para la caléndula. Entonces, hay un sistema de última tecnología que se llama abra la llave, coja una olla, caliente agua y échele sal, cloruro de sodio, que hace la vez como un suero. Entonces, efectivamente, muchos enjuagues con esto también nos puede ayudar de forma casera para atenuar esto. Y efectivamente, pues la tarea es esa, hágalo y en la siguiente cita
se verá si efectivamente el paciente cuando se siente lo ha hecho. ¿Por qué? Porque el cambio va a ser absoluto y totalmente drástico. Ya al estar el tejido un poco más, menos contaminado, pues ya se puede proceder a profundizar un poco más de la parte subgingival y poder seguir extrayendo los cálculos. ¿Listo? Entonces, la pregunta que hace la compañera de que cada cuánto, pues depende cómo sea el grado de avance y la reacción y el compromiso de los pacientes para efectivamente pues poder avanzar en su tratamiento. Entonces eso básicamente pues es un trabajo pues mancomunado y básicamente es psicológico. Psicológico me refiero a qué? A estimular al paciente para que lo haga. Entonces yo siempre les digo que no es tanto que yo le diga qué tiene que hacer, sino que yo le muestre. Entonces efectivamente existen en los remates, agaches o como se llame, espejos de 500 pesos, que esos espejos pueden ser de gran ayuda porque una cosa es que yo le diga al paciente, otra cosa es que yo le digo, mire lo que está sucediendo, mire lo que está pasando. ¿Soy claro? Entonces eso ya le da un compás de efectivamente de motivación y ponerme, ser empático y hablarle en un vocabulario que el paciente me pudiese llegar a entender, entonces lo cual puede ser bastante beneficioso para el paciente. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, bueno, parece ser que pues esto está programado para que nos llegue hasta las 5. Ya nos quedan 5 minuticos, entonces voy a tratar de sintetizarlo más para que no me corte como la vez pasada. Listo, entonces voy aquí como a sacar las conclusiones, entonces podemos decir que efectivamente, pues el sangrado en sí es pues básicamente es en la afectación que se puede ocasionar en los tejidos periodontales. ¿Cuáles son los tejidos periodontales? Los tejidos que rodean al diente y que básicamente pues se deben estabilizar o se deben manejar constantemente con pues aditamentos especiales como son la seda, la cera, los cepillos interproximales. Existen otro tipo de elementos un poco más sofisticados que se llaman los irrigadores, a ver si me permite acá, irrigadores orales. Irrigadores orales, veamos acá, que es como si tuviéramos, no sé si están viendo ahí, espérese lo de esto, irrigadores orales. Los irrigadores orales, pues es como si fuese una jeringa triple portátil. Entonces veamos acá la imagen. Entonces básicamente la jeringa triple, como sabemos, se arroja aire y agua. Entonces efectivamente utilizando agua entre las partes interproximales a presión, pues puede ser de gran utilidad y gran ayuda. Hay otro sistema, bueno, estos equipos pueden ser algo costosos, ¿sí? Pero pues hay un sistema de última tecnología que vale 500 pesos y los venden en las droguerías. Es una jeringa. Pero pues obviamente la jeringa que trae así biselada, pues obviamente puede lacerar y lastimar. Pero pues hay unas agujitas que son chatas, son, bueno, no sé, por lo menos los materiales que nosotros utilizamos, efectivamente las agujas vienen romas. Entonces uno le adapta una puntica de estas agujas, como las agujas que traen la jeringa del sellante, la jeringa del desmineralizante, algo así, entonces que son chatas, entonces uno le adapta eso y hace el mismo mecanismo y pues costó 1.000 pesos. Este también puede ser un sistema complementario, entonces por lo menos veamos acá en la parte de ortodoncia, las personas que efectivamente tienden a acumular pues demasiada placa porque por más efectiva que sea ya una persona que tenga los dientes sin ningún tipo de aparatología, pues no garantizamos el 100% de eliminación de placa, aún más utilizando aparatología que va a obstruir gran parte de la superficie del diente, pues se va a dificultar. Entonces, obviamente, estas jeringuitas pueden ser de gran utilidad para que efectivamente la persona pueda insertar entre las partes interproximales y a presión pueda ayudar a evacuar parte de los restos alimenticios. Entonces veamos acá en estas imágenes cómo pues nos puede ser de gran utilidad para ello. ¿Listos? Bueno, ¿qué otra cosa les puedo ir concluyendo? Entonces básicamente pues el sangrado de encías es eh,
como dijera yo, concientizar al paciente. Yo siempre les digo que ¿por qué me sangran encías? Entonces, es hacerle entender al paciente que es como cuando yo tengo un tapete y yo lo aspiro, pero ni se le ocurra alzarlo porque ¿qué hay debajo? Efectivamente hay tierra, hay mugre debajo, entonces acá pasa pues algo muy similar. Pues se puede cepillar los dientes, pero si no limpia el tapiz, lo que me está tapizando todo eso, pues se está haciendo de forma incompleta. Entonces, por eso es importante instruir y hacer concientizar que no solamente es el cepillado, sino que conozca cuáles son los tejidos periodontales y la afectación que le puede llegar a dar, que los dientes se pueden perder sin siquiera tener una sola caries. ¿Por qué? Porque efectivamente se ha descuidado la parte periodontal y por ende pues se pueden llegar a presentar reabsorciones óseas y periodontales que pueden llegar a generar que se pierda el anclaje de los dientes y efectivamente se puedan estar perdiendo los dientes. Bueno, ¿qué otra conclusión les puedo indicar? No, básicamente es eso. Entonces, instruir y concientizar siempre de que efectivamente los tejidos periodontales es algo que no vemos y que pues efectivamente pues el paciente desconoce. Entonces, es nuestra labor y nuestra función darle a conocer eso. Y pues efectivamente pues desde que lo sepamos explicar y de la forma pues más empática que el paciente pueda entender, pues claramente pues, vamos a tener una respuesta satisfactoria y un trabajo pues alterno con el paciente. ¿Listos? Entonces, bueno, pues eso sería todo. Entonces, pues les agradezco su atención.